Snoop Dogg solo intentaba disfrutar de un tranquilo paseo por Long Beach, el sol bajo en el cielo y un ritmo suave sonando en sus auriculares. Pero al doblar la esquina cerca de una pequeña tienda de conveniencia, notó algo que mató su vibra al instante. Al otro lado de la calle, un hombre en silla de ruedas estaba acorralado por 3 adolescentes, sus voces eran fuertes, sus risas, crueles. Empujaban su silla de un lado a otro, burlándose de él, mientras el hombre intentaba protegerse, claramente abrumado e incapaz de escapar. Snoop se detuvo, sacándose los auriculares, su actitud relajada transformándose en algo más frío. Había visto mucho en su vida, pero esto era diferente. Sabía que no podía simplemente pasar de largo. Pero Snoop no iba a manejar la situación con ira, tenía una mejor manera de callarlos. Y ellos no estaban preparados para lo que venía. El cálido sol de California bañaba Long Beach con un brillo dorado, y Snoop Dogg lo sentía. Vestido con un chándal casual, sus gafas de sol características descansando cómodamente sobre su nariz y sus auriculares reproduciendo ritmos suaves, era solo otra tarde tranquila. La brisa traía el aroma del océano mezclado con el familiar olor a tacos callejeros de un camión de comida cercano. La vida se sentía fácil, justo como le gustaba a Snoop. Pero todo cambió cuando dobló la esquina. El momento en que vio la escena desarrollándose al otro lado de la calle, su vibra cambió de relajada a alerta. 3 adolescentes, de no más de 16 años, estaban agrupados alrededor de un hombre en silla de ruedas. Sus risas eran fuertes, burlonas, el tipo de sonido que hace que se te erice la piel. Uno de ellos empujó bruscamente la silla de ruedas, haciendo que el hombre se sacudiera hacia adelante, luchando por recuperar el control. Sus manos temblaban mientras intentaba protegerse, su rostro tenso por el miedo y la frustración. Snoop se sacó los auriculares, la música desvaneciéndose mientras la dura realidad de la situación tomaba el control. No era de los que dejaban pasar la falta de respeto, especialmente no así. El sol descendía más en el cielo de Long Beach, proyectando sombras alargadas sobre el pavimento mientras Snoop Dogg permanecía quieto, su mirada fija en la escena al otro lado de la calle. La cálida brisa que momentos antes había estado agitando suavemente las palmeras ahora se sentía diferente, más aguda, como si llevara el peso de lo que estaba ocurriendo. Los adolescentes reían, pero no era el tipo de risa que llena una habitación de alegría. Era malintencionada, cruel, un sonido que cortaba el zumbido habitual del vecindario como una navaja. Empujaron la silla del hombre otra vez, haciéndolo tambalearse hacia adelante, y Snoop sintió un calor lento y burbujeante subir por su pecho. El ritmo fácil de su paseo vespertino se había desvanecido. Los ritmos en sus auriculares habían quedado en segundo plano, reemplazados por el pulso creciente de otra cosa, ira justificada. Snoop se sacó los auriculares, la repentina ausencia de música haciendo que los sonidos de la calle se sintieran más fuertes, más inmediatos. No se apresuró, nunca lo hacía. En su lugar, respiró lenta y deliberadamente y comenzó a cruzar la calle. Cada paso se sentía pesado pero medido, su clásico andar confiado arraigado en algo más profundo que el estilo. Las suelas de sus zapatillas se encontraban con el asfalto con un ritmo constante, haciendo eco de la autoridad silenciosa que lo seguía donde quiera que fuera. Su alta figura, envuelta en un simple chándal, se movía con propósito. El sol atrapó el borde de su cadena de oro, reflejando un breve destello de luz que parecía cortar la tensión que había delante. Los chicos aún no lo habían notado. Estaban demasiado ocupados con su crueldad, demasiado envueltos en la falsa confianza que viene de acosar a alguien que no puede defenderse. Pero eso estaba a punto de cambiar. A mitad de la calle, Snoop lo vio, el momento en que todo cambió. El más alto de los 3 chicos, un adolescente delgado con el pelo rapado y una sonrisa forzada, miró hacia arriba y se congeló a mitad de la risa. Sus ojos se abrieron ligeramente, el reconocimiento amaneciendo como un sol lento. Le dio un codazo a su amigo, su voz bajando a un susurro que no logró ocultar el borde nervioso. «Oye, ese es Snoop Dogg».
Los otros dos se giraron, sus expresiones cambiando de diversión a incertidumbre en un instante. Por un segundo, todos simplemente se quedaron mirando, como si intentaran procesar lo que estaban viendo. Snoop Dogg, el Snoop Dogg, se acercaba a ellos, y no parecía que estuviera de humor para charlar. Pero Snoop no dijo una palabra. Dejó que su presencia hablara por él. Hay un tipo de poder en el silencio, un peso que llena el espacio donde solía haber ruido. Los chicos lo sintieron de inmediato. El aire parecía volverse más denso, los sonidos de la calle se apagaron mientras Snoop acortaba la distancia. Sus gafas de sol ocultaban sus ojos, pero la tensión en su mandíbula, la ligera curva hacia abajo de su boca, todo hablaba por sí solo. No estaba allí para jugar. El hombre en la silla de ruedas levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Snoop por un breve momento. Había miedo allí, pero también algo más, un destello de esperanza, como si tal vez, solo tal vez, las cosas estuvieran a punto de cambiar. Snoop se detuvo a solo unos pasos, su alta figura proyectando una sombra que se extendía hacia los adolescentes. El sol de la tarde resaltaba las líneas marcadas de su rostro, el exterior frío apenas ocultando el calor que hervía por dentro. Los chicos se movieron incómodos, su confianza anterior disolviéndose bajo el peso de la mirada silenciosa de Snoop. El más alto intentó recuperarse, forzando otra risa que sonó más como una tos. Pero Snoop no se estaba riendo. Se quitó las gafas de sol lentamente, dejándolas colgar del cuello de su camiseta. Sus ojos, usualmente ocultos detrás de esos icónicos lentes, ahora estaban agudos y enfocados. No había forma de malinterpretar el mensaje en esa mirada, esto se acaba ahora. La tensión era lo suficientemente densa como para cortarse, pero Snoop finalmente dejó que su voz llenara el espacio, suave y constante como una línea de bajo. ¿Qué creen que están haciendo? No fue un grito. Ni siquiera fue fuerte. Pero la calma en su voz llevaba más peso que cualquier grito podría. Era el tipo de calma que viene de saber exactamente quién eres y dejar que todos los demás lo descubran por las malas. El chico más alto se enderezó, tratando de salvar su actitud de tipo duro. Solo estamos bromeando, hombre. No es para tanto. Pero Snoop dio un paso más cerca, sus ojos entrecerrándose ligeramente. No, dijo, su voz bajando aún más. Si es para tanto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. Los chicos intercambiaron miradas, su anterior valentía desmoronándose como un castillo de arena con la marea alta. Snoop dejó que el silencio se estirara de nuevo, observándolos retorcerse bajo el peso de sus propias acciones. No se trataba solo de asustarlos, se trataba de hacerles sentir lo incorrecto de lo que estaban haciendo. ¿Creen que es gracioso meterse con alguien que no puede defenderse?, continuó Snoop, su voz suave pero afilada como una navaja. ¿Eso los hace sentir fuertes? El chico más pequeño, que había estado callado desde el principio, cambió su peso de un pie al otro, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Snoop y el hombre en la silla de ruedas. Sus manos jugueteaban nerviosamente en los bolsillos de su sudadera, la realización de su error hundiéndose rápidamente. El hombre en la silla de ruedas observaba la escena desarrollarse, su respiración aún irregular pero desacelerándose mientras la tensión se alejaba de él. Sus manos, que habían estado apretadas firmemente alrededor de las ruedas de su silla, comenzaron a relajarse, el miedo en sus ojos reemplazado por un alivio cauteloso. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La presencia de Snoop estaba hablando por los dos ahora. Los chicos estaban callados, sus ojos fijos en el suelo, pero Snoop aún no había terminado. Snoop dio otro paso lento hacia adelante, su presencia llenando cada centímetro del espacio entre ellos. La verdadera fuerza, dijo, su voz firme y clara. No se trata de meterse con gente que no puede defenderse. Se trata de levantar a la gente cuando está caída, ¿me entienden? La sonrisa del chico más alto había desaparecido por completo.
Asintió lentamente, su fachada de tipo duro hecha trizas bajo el peso de las palabras de Snoop. El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario. Le dio a los chicos tiempo para reflexionar sobre sus acciones, para sentir la vergüenza arrastrándose donde antes había confianza falsa. Snoop finalmente dio un paso atrás, dándoles espacio para tomar una decisión. Ahora, dijo, su voz aún calmada pero firme, pueden hacer lo correcto, o pueden seguir actuando como tontos. Pero sepan esto, no están impresionando a nadie aquí. Los chicos se quedaron allí un momento más, la gravedad del momento asentándose. Luego, lentamente, el más alto dio un paso adelante, mirando a Snoop antes de girarse hacia el hombre en la silla de ruedas. Lo siento, hombre, murmuró, su voz baja e insegura. Los otros dos lo siguieron, sus disculpas suaves y murmuradas, sus ojos nunca dejando el suelo. Snoop asintió, satisfecho. No se trataba de humillarlos, se trataba de asegurarse de que se fueran con una lección que no olvidarían. Está bien, dijo Snoop, su voz suavizándose un poco. Ahora lárguense. Los chicos no dudaron. Se dieron la vuelta y se alejaron, su risa reemplazada por el silencio, dejando atrás al hombre al que habían intentado derribar y a la leyenda que lo había levantado sin levantar un dedo. La calle se había quedado en silencio, pero no era el tipo de silencio pacífico al que Snoop Dogg estaba acostumbrado. Era el tipo pesado, sofocante, el tipo que hace que incluso los sonidos más suaves se sientan más fuertes. El zumbido distante de la radio de un auto, el suave susurro de las hojas de las palmeras en la brisa de la tarde, el chirrido de las llantas de una bicicleta de un niño bajando por la calle, todo parecía desvanecerse en el fondo mientras Snoop se quedaba allí, a solo unos pasos de los adolescentes. Estaban congelados, mirándolo, su confianza anterior drenándose como agua a través de una taza agrietada. Snoop no se apresuró a llenar el silencio. Lo dejó colgar en el aire, denso e incómodo, dándoles a los chicos suficiente tiempo para sentir el peso de lo que habían hecho. El hombre en la silla de ruedas permanecía inmóvil, sus manos aferradas con fuerza a las ruedas, sus ojos moviéndose nerviosamente entre los adolescentes y Snoop. Había miedo en su expresión, pero ahora también algo más, un destello de esperanza, una pregunta silenciosa, ¿esto está pasando de verdad? Snoop finalmente habló, su voz tranquila pero con un filo inconfundible que cortó la quietud como un cuchillo. ¿Qué creen que están haciendo? No alzó la voz. No lo necesitaba. El tono suave y constante golpeó más fuerte que cualquier grito. No era solo una pregunta, era una declaración. Un desafío. El chico más alto, aún tratando de mantener algo de control, forzó una risa. Pero era temblorosa, carente de la arrogancia que tenía antes. Solo estamos bromeando, hombre. No es para tanto, dijo, mirando nerviosamente a sus amigos en busca de apoyo. Pero no había apoyo que llegara. Los otros dos permanecieron en silencio, sus hombros tensos, su bravuconería evaporándose bajo la mirada inquebrantable de Snoop. Snoop dio un paso más cerca, su presencia llenando el espacio como una ola gigante. Se quitó lentamente las gafas de sol, revelando unos ojos agudos y penetrantes que se fijaron en los chicos como un reflector exponiendo un secreto. No, dijo, su voz bajando aún más. Si es para tanto. Las palabras resonaron en sus cabezas, más fuerte que el ruido ambiente de la calle. No había forma de malinterpretar su mensaje. No solo los estaba confrontando, les estaba mostrando un espejo, obligándolos a ver exactamente lo que estaban haciendo. La postura de Snoop seguía relajada, pero sus ojos contaban otra historia. Eran firmes, inquebrantables, y llenos de una intensidad silenciosa que hablaba más fuerte que cualquier palabra. No necesitaba alardear. Su reputación por sí sola llevaba suficiente peso como para hacer que estos chicos cuestionaran cada mala decisión que habían tomado ese día. ¿Creen que es gracioso meterse con alguien que no puede defenderse?, preguntó, su voz suave pero lo suficientemente afilada como para cortar cualquier confianza falsa que les quedara.
¿Eso los hace sentir fuertes? La sonrisa del chico más alto desapareció por completo, sus ojos parpadeando con algo desconocido, culpa. El más pequeño de los tres chicos se movió incómodo, sus zapatillas raspando contra el pavimento. Miró al hombre en la silla de ruedas, luego de nuevo a Snoop, la realidad de sus acciones hundiéndose más con cada segundo que pasaba. Es decir, no queríamos, como, hacerle daño ni nada, murmuró el chico, su voz apenas un susurro. Snoop inclinó la cabeza ligeramente, su mirada endureciéndose. ¿Crees que no duele cuando tratas a alguien así?, replicó. No se trata de dar golpes, se trata de respeto. Y ustedes no tienen ninguno. El hombre en la silla de ruedas, envalentonado por la presencia de Snoop, finalmente habló. Su voz era tranquila pero firme. Ellos creen que son duros porque saben que no puedo correr, dijo, sus ojos ahora fijos en los adolescentes. Pero apuesto a que no actuarían así si fuera alguien que pudiera levantarse. Snoop le dio un asentimiento de reconocimiento, sus ojos nunca dejando a los chicos. ¿Escucharon eso?, dijo Snoop, su voz aún tranquila. Él ya no tiene miedo. Pero ustedes se ven bastante asustados ahora. El chico más alto tragó saliva con fuerza, su garganta visiblemente tensándose. La falsa valentía que había llevado como una armadura se había resquebrajado por completo, dejando solo a un adolescente asustado de pie frente a alguien que no compraba su actuación. Snoop dejó que el silencio se prolongara un momento más, luego dio un paso atrás, dándoles espacio para tomar una decisión. La verdadera fuerza, dijo Snoop, su voz bajando aún más, casi como si compartiera un secreto. No se trata de meterse con gente que no puede defenderse. Se trata de levantar a las personas cuando están caídas. Eso es lo que te hace un hombre. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Los chicos se quedaron allí, sus rostros pálidos, sus hombros caídos. La lección estaba calando, más profundo de lo que cualquier castigo podría haberlo hecho. Finalmente, el chico más alto dio un paso adelante, su voz baja, sus ojos evitando tanto a Snoop como al hombre en la silla de ruedas. Lo siento, hombre, murmuró. Los otros dos lo siguieron, murmurando sus disculpas, sus cabezas inclinadas en señal de vergüenza. Snoop asintió lentamente, satisfecho pero no arrogante. No se trataba de humillarlos, se trataba de asegurarse de que entendieran el peso de sus acciones. Está bien, dijo Snoop, su voz suave pero firme. Ahora lárguense. Los chicos no dudaron. Se dieron la vuelta y se alejaron, su risa anterior reemplazada por un silencio incómodo y pesado que lo seguía como una sombra. Desaparecieron calle abajo, con la cabeza baja, dejando atrás a un hombre que acababa de ser defendido por una de las figuras más reconocidas del mundo, y una lección que llevarían consigo mucho después de que el día terminara. Snoop los observó irse, su expresión tranquila pero reflexiva. A veces, defender a alguien no requería puños ni furia, solo las palabras correctas en el momento adecuado. Y para Snoop Dogg, esas palabras golpeaban más fuerte que cualquier puñetazo, la tensión en el aire era espesa, casi tangible. Los adolescentes estaban allí, congelados bajo la mirada penetrante de Snoop Dogg, su anterior bravuconería desvaneciéndose con cada segundo que pasaba. La calle, que normalmente estaba llena del bullicio casual de la vida en Long Beach, se sentía inusualmente silenciosa. Los sonidos lejanos de conversaciones, el ocasional claxon de un coche que pasaba y el chirrido rítmico de la cadena de una bicicleta estaban todos apagados por el peso del momento. Snoop, de pie con su chándal y sus gafas de sol colgando ahora de su cuello, irradiaba una calma que no era solo cuestión de estilo, era cuestión de control. Su sola presencia había cambiado toda la dinámica, pero aún no había terminado. No se trataba solo de confrontar a los chicos, se trataba de cambiarles la narrativa por completo. El chico más alto, que había intentado mantener su fachada de tipo duro, empezaba a quebrarse. Sus ojos se movían nerviosamente entre Snoop y el hombre en la silla de ruedas, sin saber dónde mirar, sin saber qué decir.
La sonrisa arrogante que había estado pegada a su cara antes había desaparecido, reemplazada por una expresión de labios apretados que apenas ocultaba su creciente incomodidad. Snoop lo vio. Lo sintió. Pero no iba a dejarlos ir tan fácilmente. Dio un paso hacia adelante, sus movimientos lentos y deliberados, dejando que cada paso llevara el peso de sus palabras antes siquiera de hablar. «Saben», comenzó Snoop, su voz suave pero con un filo de acero, «es fácil hacerse el duro cuando crees que nadie te está mirando. Fácil molestar a alguien que crees que no puede defenderse». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. Los chicos se movieron incómodos, el silencio presionando sobre ellos como una fuerza física. «Pero déjenme decirles algo», continuó Snoop, sus ojos entrecerrándose lo suficiente como para dejar su punto bien claro. ¿La verdadera fuerza? No se trata de hacer que otros se sientan pequeños. Se trata de asegurarte de que la gente sepa que vale algo, ¿me entienden? Por primera vez, el hombre en la silla de ruedas habló. Su voz era tranquila pero firme, cortando la tensión como un cuchillo. «Tiene razón», dijo el hombre, sus ojos fijos en los chicos. «Creen que son duros porque eligieron el objetivo fácil. Pero eso no es fuerza. Eso es debilidad». Los chicos lo miraron a él, luego de nuevo a Snoop, la realización hundiéndose más con cada segundo que pasaba. El más pequeño de los tres miró al suelo, sus manos metidas profundamente en los bolsillos de su sudadera, su confianza anterior ahora no era más que un recuerdo que se desvanecía. Snoop respiró hondo, dejando que el momento se asentara antes de dar el golpe final. «Verán, la vida tiene una forma curiosa de devolverte lo que das», dijo, su voz bajando a casi un susurro. «Tratas a la gente como si no valieran nada, y un día, te encontrarás del otro lado, preguntándote por qué nadie está ahí para levantarte». Las palabras llegaron al corazón. Los chicos se quedaron allí, sus rostros pálidos, sus hombros caídos, mientras el peso de sus acciones los aplastaba más que cualquier castigo podría haberlo hecho. Snoop dio un paso atrás ligeramente, dándoles espacio para tomar una decisión. Este era el momento, la encrucijada donde podían aceptar lo que habían hecho o alejarse, llevando la vergüenza con ellos. El chico más alto tragó saliva con fuerza, su garganta visiblemente tensándose mientras finalmente daba un paso adelante. Lo siento, hombre», murmuró, su voz baja e insegura, dirigida al hombre en la silla de ruedas. Los otros dos lo siguieron, murmurando sus disculpas sin mirar a nadie a los ojos. El peso del momento era demasiado para ignorarlo, y ellos lo sabían. Snoop asintió lentamente, su expresión suavizándose lo suficiente como para dejarle saber que el mensaje había calado. «Está bien», dijo, su voz tranquila pero firme. «Ahora lárguense». Los chicos no necesitaban que se lo dijeran dos veces. Se dieron la vuelta y se apresuraron a bajar por la calle, su risa anterior reemplazada por el silencio. No miraron atrás. No tenían que hacerlo. La lección había sido aprendida. Snoop volvió su atención al hombre en la silla de ruedas, que estaba ajustando su posición, aún un poco alterado pero claramente aliviado. Sus ojos se encontraron con los de Snoop, y por un momento, no se necesitaron palabras. La gratitud estaba escrita en su rostro. «¿Todo bien, hermano?», preguntó Snoop, su tono suavizándose, el filo de la confrontación derritiéndose en un cuidado genuino. El hombre asintió, una pequeña sonrisa rompiendo la tensión que lo había atrapado momentos antes. «Sí», dijo en voz baja. «Gracias, hombre. No sabía qué iba a hacer». Snoop le dio una palmada tranquilizadora en el hombro. «No es nada», respondió, recuperando su característico estilo relajado. «Tenemos que cuidarnos entre nosotros aquí. Así es como debe ser». El hombre asintió de nuevo, su sonrisa creciendo un poco más, el miedo que había nublado su rostro ahora reemplazado por otra cosa, esperanza. Snoop se puso las gafas de sol de nuevo y empezó a caminar por la calle, el sol de la tarde proyectando largas sombras detrás de él.
La vibra había cambiado otra vez, pero esta vez se sentía incluso mejor que antes. No necesitaba aplausos ni reconocimiento. El hombre estaba a salvo, ¿y esos chicos? Pensarían 2 veces antes de hacer algo así de nuevo. A veces, ser la persona más dura en la habitación no se trataba de lanzar puñetazos. A veces, se trataba de mantenerse firme y decir la verdad. ¿Y Snoop Dogg? Él había estado haciendo eso toda su vida. Mientras las disculpas de los chicos flotaban en el aire, la calle parecía detenerse, el peso del momento asentándose sobre todos como una manta pesada. El ruido anterior, el zumbido distante del tráfico, el murmullo tenue de la tienda de la esquina cercana, la suave brisa moviendo las palmeras, se sentía como un ruido de fondo en una escena que había pasado del caos a la claridad. El hombre en la silla de ruedas ajustó su posición, sus manos aún temblando ligeramente mientras procesaba lo que acababa de suceder. Por un momento, no estaba seguro de qué decir. El miedo que lo había atrapado antes se desvanecía, reemplazado por una abrumadora sensación de alivio y gratitud. Snoop Dogg estaba allí, su presencia aún imponente, pero sus ojos se habían suavizado. El filo de la confrontación había sido reemplazado por algo más calmado, más centrado. No solo estaba satisfecho de que los chicos se hubieran ido, se estaba asegurando de que el hombre supiera que no estaba solo. Snoop volvió toda su atención hacia el hombre en la silla de ruedas, dándole un asentimiento que decía mucho sin una sola palabra. No era solo un gesto de respeto, era reconocimiento. Snoop sabía que enfrentar a los matones requería un tipo diferente de coraje, especialmente cuando eras vulnerable. ¿Todo bien, hermano?, preguntó Snoop, su voz más baja ahora, más suave pero aún cargando ese peso constante. El hombre miró hacia arriba, sus ojos encontrándose con los de Snoop, y por un segundo, solo asintió, incapaz de encontrar las palabras. Luego, a medida que la adrenalina desaparecía, finalmente habló. Sí, estoy bien ahora, dijo, su voz temblorosa pero sincera. Gracias, hombre. No sabía qué iba a hacer. Snoop se agachó ligeramente, quedando a la altura de los ojos del hombre. Su rostro, usualmente oculto detrás de gafas de sol y una sonrisa relajada, estaba abierto y sincero. No es nada, dijo en voz baja. Tenemos que cuidarnos entre nosotros aquí. Así es como debería ser. El hombre asintió, sus ojos brillando ligeramente, no por el miedo ya, sino por algo más profundo, gratitud, alivio y el reconocimiento de que a veces, incluso en medio de una ciudad, todavía había gente que se preocupaba. Mientras Snoop ayudaba a ajustar la silla de ruedas del hombre, algunos transeúntes que habían estado observando desde la distancia comenzaron a relajarse. Una mujer al otro lado de la calle le dio a Snoop un sutil asentimiento, sus ojos reflejando el mismo respeto que sentía el hombre. Un par de adolescentes, que habían visto todo desde sus bicicletas, intercambiaron miradas silenciosas, claramente afectados por lo que habían presenciado. No se trataba solo del hombre en la silla de ruedas o incluso de los matones, se trataba de todos los que vieron que defender a alguien no siempre tenía que ser ruidoso o violento. A veces, se trataba de estar presente, ser firme y dejar que la gente supiera que no eran invisibles. Snoop se levantó, su mirada escaneando la calle por un momento, absorbiendo la calma después de la tormenta. Había lidiado con todo tipo de situaciones en su vida, desde el caos de la industria musical hasta luchas personales, pero esto se trataba de algo más simple, algo más puro. Se trataba de respeto, de humanidad, y de asegurarse de que la gente supiera que importaban. Antes de que Snoop pudiera alejarse, el hombre lo llamó, su voz más firme ahora. Oye, Snoop, dijo, una pequeña sonrisa asomando en las comisuras de su boca. No tenías que hacer eso, pero, me alegra que lo hicieras. Snoop se giró, una sonrisa propia tirando de sus labios. A veces tienes que hacer algo, respondió. Especialmente cuando nadie más lo hará. Snoop se puso las gafas de sol de nuevo, recuperando su característica frescura.
Pero esto no se trataba de estilo, se trataba de cerrar un capítulo, sabiendo que había hecho lo que necesitaba hacerse. Mientras comenzaba a caminar por la calle, sus pasos ligeros pero decididos, el sol proyectando largas sombras detrás de él, sintió una satisfacción tranquila asentarse en su pecho. No necesitaba aplausos. No necesitaba que nadie supiera lo que acababa de pasar. El hombre estaba a salvo, ¿y esos chicos? Llevarían esa lección con ellos más tiempo del que se daban cuenta. Mientras Snoop desaparecía calle abajo, el impacto de sus acciones perduraba. El hombre en la silla de ruedas lo observaba alejarse, una nueva confianza asentándose en su postura. Los transeúntes que habían presenciado la escena llevarían ese momento con ellos, un recordatorio de que defender a alguien no siempre requería puños, requería presencia, y en algún lugar del camino, esos tres chicos recordarían el día en que se metieron con el hombre equivocado, no porque fuera famoso, sino porque les mostró cómo se veía la verdadera fuerza. Snoop Dogg continuó su paseo, el ritmo en sus auriculares retomando mientras se los colocaba de nuevo. La ciudad zumbaba a su alrededor, la vida volviendo a su ritmo habitual, pero algo era diferente ahora. No de una manera grande o dramática, sino de esa forma pequeña y silenciosa que más importa. Porque a veces, los cambios más grandes ocurren en los momentos más pequeños. Para Snoop, no se trataba de salir en los titulares o ganar reconocimiento. Se trataba de hacer lo correcto cuando realmente importaba. Y mientras se alejaba bajo el resplandor dorado de la tarde en Long Beach, sabía una cosa con certeza. A veces, ser la persona más fuerte en la sala no se trata de cuán fuerte gritas o qué tan duro golpeas. A veces, se trata de cómo te presentas. ¿Y Snoop Dogg? Él había estado presentándose toda su vida. Mientras Snoop Dogg se alejaba, el ritmo habitual de la ciudad volvía lentamente, pero para aquellos que habían presenciado la escena, algo quedaba en el aire. El hombre en la silla de ruedas ahora se sentaba un poco más erguido, su miedo reemplazado por una confianza tranquila. Al otro lado de la calle, las personas que se habían detenido a mirar comenzaron a moverse de nuevo, pero con miradas de respeto hacia la dirección de Snoop. Los adolescentes que habían causado el problema ya se habían ido hace rato, pero la lección que habían aprendido se quedaría con ellos. No se trataba solo de haber sido confrontados por una celebridad, se trataba de darse cuenta de lo equivocados que estaban, y de lo fácil que era tomar una decisión diferente. Snoop no miró atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que su presencia había hecho la diferencia, no solo para el hombre al que ayudó, sino para todos los que vieron cómo un momento de bondad y fuerza podía cambiar el curso del día de alguien. Cuando Snoop dobló la esquina, colocándose los auriculares de nuevo, el ritmo suave continuó justo donde lo había dejado, pero algo en la vibra se sentía aún mejor ahora. No se trataba de fama o reconocimiento, se trataba de saber que había hecho lo correcto, incluso cuando nadie se lo pidió. Porque a veces, la fuerza no está en lo alto que gritas o que tan fuerte peleas.